Hola, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto verte, o mejor dicho, nos da mucho gusto que nos veas, porque nosotros no te podemos ver. Esa es la falsa magia de la televisión, que solo va para un lado. Pero bueno, en YouTube sí, nos puedes dejar todos los comentarios y hasta si quieres mandarnos un videíto que nos va a dar mucha alegría poder entablar un diálogo audiovisual contigo. Que ya nos estamos acercando hacia fin de año. Veníamos pensando un poco en cuáles eran las películas más importantes de este año, lo más destacado, en fin, toda esa cosa de anuarios y de resúmenes. Y más bien nos pareció interesante hablar de algo que fue muy importante, no ahorita, sino porque fue verdaderamente importante, hace 50 años. Me estoy refiriendo a las películas que fueron entre las más vistas o las más interesantes de 1973. ¿Por qué? Por el mero capricho o arbitrariedad de que son 50 años, un número redondo, bonito, y nos parece interesante recordar las películas que se estrenaron ese año, porque resulta lo siguiente: no solamente hubo películas muy taquilleras, sino que también hubo películas muy buenas, y en muchos casos eran lo mismo. Eran las dos, buenas y taquilleras. Y además, con el paso del tiempo, muchas de estas se volvieron clásicos. Es una cualidad que no siempre se consigue ni es tan fácil. Ahora parecería que cualquier cosa que ya tiene 20 años, 30 o más, se vuelve clásico. Lo clásico es otra cosa, a lo que ya entraremos en otro programa, ¿sí? Entonces vamos a empezar hablando de una que fue muy linda, una película de estafas, engaños, con una música que se puso absolutamente de moda, que sonó muchísimo y que seguramente hasta ahora sigue sonando en algunos teléfonos, en algunas centrales telefónicas, si es que siguen existiendo, cuando te ponen en hold, cuando estás en espera. Me refiero a El Golpe, una comedia de tahúres protagonizada por dos sensacionales actores y galanazos de su época, Paul Newman y Robert Redford, dirigida con una mano eficacísima por George Roy Hill. In those days, the big con was a dying art, until a first-class grifter on the lam from the FBI and a young gaffer from Joliet joined forces to con the Big Mick. He's not as tough as he thinks. Neither are we. Paul Newman is Henry Gondorff. There wasn't a con he couldn't run, and there wasn't a sucker he couldn't gaff. Robert Redford is Johnny Hooker, a young grifter with plenty of moxie. $3,000 on the red, Jimmy. But he's a sucker for lady luck. Tough luck, kid. And a sap for lady love. Thanks for the big evening, Hooker. Next time you want to spend $50 on me, mail it. Come on, will you? Robert Shaw is the Mark. In the underworld, he's the Big Mick. Name's Lonergan. Otra película destacada de ese mismo año, 1973, también estuvo entre las más taquilleras, provenía de una novela que fue muy famosa en esa época, se llamaba Papillon, o sea, mariposa en francés, dirigida por Franklin Schaffner, que no es tan conocido como autor, pero tiene en su haber varias películas importantes. Para empezar, sin ir más lejos, Patton. Esta película, Papillon, trata sobre una historia verídica de un hombre que es preso injustamente y lo mandan a la Guyana francesa en condiciones deplorables, que bastante remedan a las que también tuvo que pasar Dreyfus en el famoso Affair Dreyfus unos 100 años antes o más. Esta película estuvo protagonizada por Steve McQueen, por Dustin Hoffman, y tuvo mucho éxito y llamó mucho la atención. You keep me alive until we land in Guyana, and I'll underwrite any escape you care to arrange. Done. Welcome to the penal colony of French Guiana. Hey! Ho! Whose prisoners you are, get moving, and from which there is no escape.
How much would it cost? 3,000 in advance, which you pay to me, and I pay to Pascal, who provides everything. You double-cross me, I'll kill you. How much you charge to send this one as far as Panama? Guard, come here a minute. Steve McQueen, Dustin Hoffman. Otra película de ese año, hecha por el gran y luego controvertido cineasta Woody Allen, es El Dormilón, protagonizada por él mismo y por Diane The name of the film is Sleeper. Basically, it's an intellectual film. Most of the scenes in it are of a cerebral, almost didactic nature, and there's very little overt comedy in the film. What type of role do you play? I play a generally calm, subdued, in control leading man. It's a dignified role. You don't think anything? You won't give me away, will you? You're a nice person. I knew I could count on you. What's Sleeper about? Sleeper's a highly charged, emotional love story that's tender and romantic. Try not to get upset. That is between myself and Diane Keaton. I'm Luna. Luna, remember? Luna. Your name is not Luna, is it? I chose Diane because she's a very beautiful actress. I wanted to make use of the natural qualities in her face. She's kind of graceful, and there's a certain animal intelligence about her that we utilize throughout the film. It's hard to believe that you haven't had sex for 200 years. 204 if you count my marriage. There's no violence in the film at all. It's a quiet, easy piece of family entertainment. Y ahora vamos a pasar a una película italiana que fue muy revulsiva, muy choqueante y muy comentada. Tanta polémica causó que fue prohibida en varios países. Se llamaba La Gran Comilona y trata de 4 amigos que se juntan a beber, a comer y a procurarse todos los placeres hasta literalmente reventar. Una metáfora muy fuerte, protagonizada por Marcello Mastroianni, Michel Piccoli y Ugo Tognazzi. La fête commence. Ese mismo año, 1973, también nos deparó otras grandes glorias, como Amarcord, la gran película de Fellini, una de terror que en este momento ya parece figurita repetida y totalmente obvia, pero en su momento choqueó a todo el mundo. Federico Fellini, Amarcord. Fellini remembers the 1930s. From the maker of La Dolce Vita, 8½, and Satyricon. A todo el mundo, empezando por la iglesia. Se trata precisamente del Exorcista, de William Friedkin, un realizador muy capaz que también hizo Contacto en Francia. Esta película, en su momento, además de causar el repudio inicial del Vaticano, que después parece que hizo cortar algunas escenas y corregir algunas cosas, pero además provocaba desmayos, vómitos en los espectadores, la gente huía despavorida del cine, una serie de cosas que ni te imaginas ahora. Somewhere between science
and superstition, there is another world. The world of darkness. Nobody expected it. All right, let's see what Nobody believed it. And nothing could stop it. There are no experts. You probably know as much about possession as most priests. Look, your daughter doesn't say she's a demon. She says she's the devil himself. I'm telling you that thing upstairs isn't my daughter. Now, I want you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except in her mind. Pasando a otro tipo de películas desde España, también aludiendo un poco a espíritus, pero de otra manera, mucho más sutil, una película muy interesante. Ese año, 1973, nos dio El espíritu de la colmena, una película que hasta ahora sigue en la memoria colectiva de quienes la pudieron ver en su momento o poco después. Esta fue la ópera prima de Víctor Erice. Yo soy María. ¿Quieres jugar conmigo? Estás muy callada. ¿Qué es lo que todavía le falta a don José? Los ojos. Silencio, Isabel. Contesta cuando se te pregunte. Los ojos. Invasoras de la reina, la actividad diversa e incesante de la multitud. Tú no lo sabes, yo sí. Un espíritu es un espíritu. Pero son buenos o malos. Con las niñas buenas son muy buenos, pero con las niñas malas son muy, muy malos. Otra película también de corte religioso, pero en otro tono, un musical religioso, y no cualquiera, el musical religioso también es de ese año, nada menos que Jesucristo Superstar. Started to believe the things they say of you. You really do believe this talk of God is true. Yet, if he said he loved me, I'd be lost, I'd be frightened. I couldn't cope, just couldn't cope. I'd turn my head, I'd back away, I wouldn't want to know, it scares me so. My temple should be a house of prayer. But you have made Y para ir cerrando este raconto, recordamos, por un lado, la primera de James Bond con Roger Moore como el gran espía. Esta era Vivir y dejar morir y tenía un tema musical central buenísimo de Paul McCartney con su grupo Wings. Poco después de separarse de los Beatles, apareció con esta y rompió todo. Roger Moore is James Bond 007 in Ian Fleming's Live and Let Die. My name's Bob.
happens, Bond? Names is for tombstones, baby. Waste him, now. James Bond is back, and wherever he drops in, it can mean only one thing. Trouble! This is the Bond adventure with more excitement, more action, more danger, and more. Much more. Roger Moore as James Bond 007. Recordamos que en 1973 también fue cuando se estrenó Enter the Dragon, la última película del mítico Bruce Lee, y es considerada una de las mejores películas de karatecas de toda la historia. Williams and Lee, the Deadly Three, penetrate the secret chambers of an evil island empire. What do you know about Han? He lives like a king on that island, totally self-sufficient. A fortress without walls, protected by an invincible army that needs no ordinary weapons. This is Enter the Dragon, the first martial arts film produced by a major Hollywood studio. Con este breve resumen te dejamos pensando un poco en lo clásico y lo bueno que se hacía hace 50 años y, por qué no decirlo, las porquerías pipoqueras que se hacen ahora. Como dice el final de ese gran poema, mal te perdonarán a ti las horas que limando están los días que royendo están los años. Ahora estás viendo Nada que Ver.